Comenzamos ya con la novena actividad. En este caso os voy a explicar una herramienta que tanto los maestros como los profesores utilizamos mucho en el colegio, ya que es muy visual y creativa y puede ser muy útil de cara al aprendizaje. Por eso me gustaría que vosotros también la conocierais y la utilicéis, porque también os puede ser de mucha utilidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es que veáis algún ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son nubes de palabras. Entonces, vamos a ver ejemplos de nubes de palabras. Para ello, vamos al navegador y escribo nube de palabras. Y pinchamos en imágenes para que veáis la gran cantidad que hay. Por ejemplo, ¿veis? Nubes de palabras, educación. Aquí hay muchísimas. Entonces, por ejemplo, imaginaros que queréis aprender datos de cierto continente, por ejemplo el africano. Pues veis que nos deja hacer una nube de palabras con la forma del continente africano. Aquí podemos escribir los nombres de los países, capitales, datos sobre cierto país, lo que vosotros queráis. Y cuando yo lo visualizo, lo memorizo más fácilmente, ¿vale? También podemos hacer, por ejemplo, de adjetivos que nosotros consideramos importantísimos: respeto, igualdad, compromiso, también sobre las normas de comportamiento que tenemos que tener en el colegio, sobre reglas de ortografía, muchísimas, ¿vale? Entonces, con las nubes de palabras podemos elegir la forma en la que queréis que aparezcan. Por ejemplo, aquí tenemos una que, si os fijáis, pone la palabra educación física y todas las palabras relacionadas con la educación física. ¿Veis? Metros, tenis, mucho, gimnasio, educación, colchonetas. ¿Veis qué chulo? Hay muchísimas. También podéis, por ejemplo, hacer una nube de palabras sobre un personaje famoso para que los demás intenten adivinar de quién se trata. Son muchas las utilidades de esta herramienta. ¿Veis? Aquí se observa mejor educación física. También para trabajar, por ejemplo, el vocabulario en inglés. Por ejemplo, que yo quiero trabajar vocabulario sobre la Navidad, pues podéis poner palabras propias de la Navidad. Aquí hay otro, por ejemplo, con la palabra paz, pues todas las palabras relacionadas con la paz, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tenéis otro con la paloma. Entonces vosotros tenéis varias secciones: o crear el texto, o subirlo también desde el ordenador, o incluso también nos deja crear una nube de palabras con una página web, por ejemplo, con el blog que vosotros habéis creado. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se crea. Para ello, como ya estamos dentro del navegador, abrimos una pestaña nueva y accedemos a esa herramienta. Se llama Taxido. Hay bastantes para crear nubes de palabras, pero esta es la más completa, ya que nos deja incluso subir nuestra propia imagen, ¿vale? Ya estamos dentro, entonces lo que tenemos que hacer es pinchar en crear. Aquí no hace falta ni crear cuenta, ¿vale? Muy sencillita. Entonces, lo primero es crear el texto que nosotros queremos que aparezca en esta nube de palabras, ¿vale? Podéis o crearlo vosotros y escribirlo vosotros, o si tenéis alguno ya creado, subirlo al ordenador, o incluso os he dicho de la página web, ¿vale? Entonces, veis, aquí tenéis las tres opciones: file, es decir, subir un archivo que vosotros queréis; página web; o escribir el texto a mano. Bueno, vamos a empezar con la página web. Por ejemplo, si yo quiero formar una nube de palabras con el blog de la profesora Tecla, lo que tengo que hacer es escribir su dirección, ¿vale? www.exploratecla.blogspot.com. Esto podéis hacerlo con cualquier dirección que vosotros queráis, ¿vale? Pincho en Submit. Vamos a esperar a que se cargue. Y ya tendríamos una nube de palabras con el blog de la profesora Tecla. Veis que unas palabras aparecen más grandes que otras. ¿Por qué? Porque aparece en mayor cantidad dentro de la página web, ¿vale? Y luego ya podríamos modificar la forma, el color, la letra, pero lo veremos luego, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo crear una nube de palabras con un archivo que tengamos creado, o escribiendo nuestra
nuestro propio texto, ¿vale? Para ello lo primero que tenemos que hacer es borrar este, ¿vale? Y aquí es la forma de subirlo, pero tener en cuenta que tiene que ser un documento de texto, por ejemplo, creado con WordPad, ¿vale? Ese es el único inconveniente, porque no deja subir Word. Entonces, quizás resulta incluso más sencillo escribirlo o simplemente copiar y pegar, ¿vale? Entonces, pero para que veáis cómo se hace, pincho en Browse, en el escritorio y, ¿veis? Lo tengo aquí. Esperamos a que se cargue. En este caso se trataba de una poesía, ¿veis? Sobre el colegio. Entonces aquí tenéis creado la nube de palabras con la propia poesía, ¿vale? Y por último, la otra opción es escribir nuestro propio texto, ¿vale? Entonces para ello puedo escribirlo a mano, como si fuese un documento normal, ¿vale? O incluso copiar y pegar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero copiar y pegar una canción, pues voy a buscar esa letra, la letra de esa canción. Vamos a ver Rosana, por ejemplo, que me gusta. Entonces voy a ver y voy a buscar la canción que a mí me gusta. Y, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a esperar a que se cargue. Vale, ya la tengo aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es selecciono todo. Botón derecho, copiar. Y vuelvo a la aplicación y la pego. Veis que pone aquí control A, seleccionar todo, control C, copiar, control V, pegar. ¿Veis? Y ya la tengo. Control V, la tengo aquí. Entonces ahora le doy a submit, igual que hemos hecho antes. Esperamos a que se cargue. Y ya tenemos la nube de palabras con la canción que he elegido, ¿vale? Entonces, las tres maneras de escribir el texto. Podéis elegir la que más fácil os resulte. Y ahora, las opciones. Cambiar color, fuente, incluso la forma, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Color. Si yo le doy aquí, lo que hace es cambiar la combinación, ¿vale? Pero los colores son los que hemos elegido. Entonces, ¿cómo cambiar los colores? Aquí, encima. Si yo pincho en la flecha, hay gran cantidad de combinación de colores. Entonces podéis elegir el que más os guste. Tened en cuenta que estos que están recuadrados es porque el fondo, en este caso, es azul. Si está aquí, es blanco, ¿vale? Entonces tenéis que mirar y elegir el que más os guste. Fuente, cambiar el tipo de la letra. Hay varias opciones, entonces elegís la que más os guste. Vais mirando, esperáis un poquito a que se cargue, ¿vale? Y ya tenemos, por ejemplo, esa que no me gusta, pues puedo seguir cambiando. Por ejemplo, vamos a poner esta. Está cargándose. Vale. Esta que me gusta, esta la voy a dejar. Orientación, si quiero que sea horizontal o vertical. Si pincho, esperemos que se cargue. Como veis ahí en vertical se ve peor, entonces vamos a ponerlo en horizontal. ¿Vale? Estas dos no tienen más importancia. Una de las más importantes es decir, la forma que quiero que tenga la nube de palabras. Dentro del programa hay muchas, ¿vale? Entonces puedo elegir la que más me guste. Por ejemplo, si lo que os he dicho antes, si queréis hacer una nube de palabras para estudiar diferentes aspectos sobre África, puedo elegir esa nube de palabras. ¿Veis? Con el continente africano. Entonces está claro que en el momento que ya veáis esa imagen en cualquier momento lo vais a relacionar con África, ¿vale? Puedo elegir la que quiera y si por ejemplo vais a hacer con vocabulario de música tenéis aquí una clave. Si vais a hacerlo de, por ejemplo, la paz podéis elegir un corazón. Aquí tenéis otra de Irlanda, de Lincoln, de amor. ¿Vale? Tenéis un montón de la paz, por ejemplo, si queréis hacer vocabulario con la paz, elegís el que más os guste. ¿Vale? Aquí tenéis otra de Sudamérica. Y que sepáis
que hay dos opciones más. Una en la que la nube de palabras se forma con una palabra que vosotros habéis puesto o incluso añadir la imagen que vosotros queráis. Vamos a pinchar en AdWords. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos puesto love, si pinchamos aquí podemos cambiar la fuente y si yo le doy accept, esperamos un poquito y veis, se forma la nube de palabras con la palabra love. Como no hay muchas palabras, hay veces que queda un poquito que no se ve bien. Entonces, lo que se puede hacer es añadir palabras, ¿vale? Dentro del texto que hemos dicho antes en load, ¿vale? Y la otra opción es elegir nosotros nuestra propia imagen. Por ejemplo, que quiero crear una nube de palabras con la profesora Tecla. Entonces, voy a buscar la imagen en el ordenador, ¿vale? Recordad que siempre la tengo que tener guardada, ¿vale? Si no, no lo voy a poder hacer. Y elijo, por ejemplo, la imagen. ¿Veis? Y ya la tenemos aquí. Entonces, aquí nos deja modificar algún aspecto. Entonces, si yo toco esto, veis que se observa mejor o peor la silueta. Entonces, vais tocando y con esta igual. ¿Veis? Así, yo creo que es la mejor manera. Y si pincho aquí, veis el original, ¿vale? Estas opciones de aquí no tienen más importancia y esta, por ejemplo, es para que sea al revés, que las palabras aparezcan dentro del cuerpo o por fuera, ¿vale? Podéis elegir la que más queráis, la que más os guste, perdón. Y siempre hace. Entonces vamos a esperar un poquito. Y ya tenemos ahí una nube de palabras con la profesora Tecla, ¿vale? Y por último, este apartado History, que es todas las nubes de palabras que habéis utilizado, que os aparecen ahí, y esta, que es otro apartado importante, de Layout Options. Entonces, si pincho en él, empiezo Word. Aquí nos deja, por ejemplo, los signos de puntuación, no ponerlos en no, ¿vale? Lo dejamos como está. Números, tampoco. Si queremos que no aparezca, le das en no. El resto lo dejamos todo como está. Layout. Aquí lo dejamos todo como está, ¿vale? Este, que es un apartado importante, skip, es decir, si yo quiero borrar algunas de las palabras que aparecen. Por ejemplo, hay palabras que no resultan más de excesiva importancia, entonces las puedo quitar. Por ejemplo, una, que, es decir, tipos de palabras que no son sustantivos, ni adjetivos, ni verbos, entonces son como nexos de unión que no resultan muy importantes. Entonces lo que tengo que hacer es señalarlos y darle a accept y entonces se borra, ¿vale? Y la última opción, advance. Aquí en este apartado, por ejemplo, si yo quiero ponerle un fondo que no sea blanco, lo puedo hacer, ¿vale? ¿Veis? Vamos a cerrar ahora esto y veis que se me ha puesto con un fondo rojo. Podéis hacerlo o podéis dejarlo en blanco. Yo lo voy a dejar en blanco porque se visualiza mejor, ¿vale? Y esas serían todas las opciones de la nube de palabras. Voy a cambiar un poco el tema porque no se ve muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a elegir, a ver, no. Bueno, que con estos colores se observa mejor, ¿vale? Entonces ya tendríamos la nube de palabras creada, en este caso con la forma de la profesora Tecla. Lo que os he dicho, podéis hacerlo de lo que vosotros queráis y podéis aprovechar, si tenéis que estudiar sobre algún aspecto, hacer una nube de palabras con por ejemplo, vocabulario que tenéis que estudiar para ese tema, ¿vale? O si no, con una poesía que a vosotros os guste, con una canción preferida, sobre algún personaje que a vosotros os guste, el tema, como siempre, totalmente libre, ¿vale? Y en el siguiente paso, como siempre, explicaré cómo mandarlo al correo y cómo insertarlo en el blog.